Y venimos siguiendo muy de cerca el caso del policía Folmer, Fernando Folmer. En agosto del 2018 había arrojado, había tirado un disparo de arma de fuego, un tiro, que termina impactando en la vida de Benjamín Fernández, un joven que, de acuerdo a las hipótesis, una hipótesis dice que este joven había intentado robar la moto del policía en su casa y cuando estaba huyendo con la moto, el policía efectúa el disparo y termina impactando en la espalda de Benjamín Fernández. La otra hipótesis, que es la que defiende la familia de este joven, dice que este joven con un grupo de amigos estaba yendo a comprar una bochita de marihuana en ese lugar y que tuvo un altercado con este policía que lo termina matando. ¿Qué es lo que se decidió en el juicio? Que no fue un caso de gatillo fácil, sino un caso de legítima defensa. Esto lo dijo la jueza, la doctora Dolly Fernández. Tenemos imágenes para ilustrar esta columna. La doctora Dolly Fernández es la jueza de la Cámara del Crimen número 12. Allí estamos viendo el lugar del hecho. Bueno, fue bastante contundente la jueza en cuanto al análisis que hizo de los elementos de prueba que en el juicio oral y público, en cada una de las audiencias se expusieron. Allí han pasado testigos que declararon, allí se hizo también análisis de las documentales, se hizo una inspección ocular en el lugar del hecho y la doctora Dolly Fernández, que la veíamos allí, fue clara al asegurar que no se trató de un caso de gatillo fácil, que ni siquiera se parece a un caso de gatillo fácil, sino más bien se trató de una legítima defensa, que el policía Fernando Folmer vio que uno de los delincuentes se dio vuelta hacia él y el policía pensó que estaba por extraer un arma de fuego, es por eso que actúa efectuando el disparo que termina con la vida de Benjamín Fernández. Pero esto no fue todo, porque la jueza en su fallo, en su fundamento, donde explica el por qué decide absolver al policía Folmer, habla de varias cuestiones y vamos a repasar placas que tenemos preparados sobre un fallo que es bastante extenso, pero vamos a tratar de resumirlo para no aburrir, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Fiscalía? Hace un paréntesis para referirse al esfuerzo puesto por el representante del Ministerio Público Fiscal y el querellante por los derechos humanos en determinar que dicha arma había sido puesta o plantada. A la víctima, Benjamín Fernández, que cae muerto, le encuentran un arma de fuego debajo del cuerpo. ¿Qué es lo que dicen los derechos humanos y qué es lo que dice el Ministerio Público Fiscal? Que ese arma fue plantado en el lugar, que no era de Benjamín Fernández. La fiscal dice: ojalá la Fiscalía hubiese puesto el mismo empeño en el esclarecimiento de todos los aspectos de la causa. Dice la fiscal que ni siquiera hubo, la jueza, que ni siquiera hubo un fiscal en el lugar del hecho. Aunque parezca increíble, no hubo un fiscal en el lugar del hecho. Me ahorro otras consideraciones al respecto. Lo cierto es que el arma estaba allí, se la secuestró y posteriormente también se hicieron pericias sobre ese arma, dice la jueza en su fallo. Pasamos a la segunda placa, donde habla y cuestiona lo que la fiscalía, lo que la parte acusadora señalaba, de que el policía tiró a matar a Benjamín Fernández. Tiró a matar porque sabía de tiro, porque era policía. Bueno, ¿qué es lo que dice la jueza? El entrenamiento que reciben los policías previo a salir a la calle es paupérrimo, es deficiente. No, como lo sostiene la Fiscalía, que por ser un funcionario policial debería tener perfecto dominio del arma. Ello no está comprobado en la causa. Dice la jueza, solo se hizo una suposición de que por ser policía debía ser un buen disparador. Bueno, obviamente atacando cada una de las acusaciones, o en realidad fundamentando su decisión, la jueza, la doctora Dolly Fernández, avanza en otro tramo de su descargo, de su fundamento, y pasamos a la otra placa, donde dice que estoy en la seguridad de que el imputado, en este caso el oficial policía Folmer, no quiso disparar a la cabeza de Benjamín ni de nadie. Me apoyo para decir esto no solo en testigos o la declaración del propio acusado, sino además en prueba científica. El informe de la autopsia es una de las pruebas en las que se basa la jueza para asegurar esto que estamos viendo allí. Benjamín estaba armado. Esta afirmación puedo hacerla con absoluta certeza. No tiene dudas la jueza de que la intención del policía no era matar
a Benjamín, sino defenderse. Pasamos, bueno, a otro de los tramos donde dice, bueno, los cómplices de Benjamín mintieron, pasaron por la sala de juicio, por las audiencias, los otros 3 acompañantes que estaban con Benjamín aquella noche del robo, supuesto robo. Según la jueza, estos jóvenes, que estamos hablando de Brian Vargas, de Alexis Godoy, de Marcelo Sánchez, sus declaraciones testimoniales fueron bochornosas, dice la jueza, para decir que eran amigos de Benjamín. Hay un viejo refrán que dice, con amigos como esto no es necesario enemigos. Esto lo dice la jueza, ¿eh? Creo que en este caso fue vergonzoso el accionar de los amigos, pone la jueza, porque dice que sus testimonios no coincidían absolutamente en nada, que uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, que en los detalles uno decía que la moto estaba mirando hacia un lado, el otro decía que la moto estaba mirando hacia otro lado, es decir, cree la jueza que mintieron en todo los cómplices de Benjamín Fernández. De hecho, se ha pedido que se los impute por falso testimonio a estos 3 jóvenes. Bueno, para la jueza Folmer no estaba solo, el policía no estaba solo, sino que a su lado estaba su padre y su hija, de tan solo 10 años. Dice en el fallo, él los ve a su padre y a su hija y los ve indefensos ante la amenaza potencial de este delincuente. Bueno, obviamente antes de recibir toda agresión, el policía acciona el arma y termina asesinando a Benjamín Fernández. Pasamos a la otra placa. Dice que ya en la parte final del fallo, la jueza dice, esta es la verdad que se ha podido reconstruir y salir a la luz, aunque a muchos les duela, porque nada reemplaza un ser querido. Es entendible la posición de la familia de Benjamín Fernández, se entiende su dolor y su angustia, dice la magistrada, y asegura en uno de los tramos, lo cierto es que la víctima, este joven Benjamín Fernández, venía por un derrotero errático. ¿Por qué lo dice esto? Porque Benjamín Fernández había sido buscado por la justicia, había sido buscado por la policía ya en hechos anteriores, vinculados con lo delictual. Por eso, cierto modo, la jueza dice, y bueno, Benjamín Fernández venía por un derrotero bastante errático. Eso lo reconocen los propios padres del chico, que en la declaración testimonial en el juicio aseguran que incluso habían sufrido varios allanamientos en su casa producto de las actitudes o las sospechas que había sobre su hijo. Por último, la última placa es la más fuerte tal vez, porque habla del rol de los derechos humanos. En este caso, de supuesto gatillo fácil, se había presentado a la Secretaría de Derechos Humanos como querellante. ¿Qué es lo que dice la jueza? Es una vergüenza, a mi entender, que los funcionarios públicos, entiéndase de la Secretaría de Derechos Humanos, gasten los recursos públicos para desempeñarse en casos como estos. Dice la doctora Fernández, nada tiene que ver este caso con uno de gatillo fácil. Pienso que existen muchas acciones preventivas que podrían hacer para erradicar la violencia policial, pero no es tarea de esta juzgadora entrar en ese plano. De esa manera, la doctora Dolly Fernández ha cuestionado el rol de la Secretaría de Derechos Humanos en este caso. A su entender, nada tiene que ver con un caso de gatillo fácil. Esto fue una legítima defensa. El policía Fernando Folmer fue absuelto, recuperó la libertad y ahora seguramente entrará en instancia de apelación. ¿Se podrá o no revocar este fallo? Es un fallo de primera instancia, esto ya será tarea de los abogados seguramente, así es que bueno, seguiremos de cerca y veremos cómo se resuelve finalmente esto. Lo cierto y concreto es que este fallo ha desnudado varias cuestiones. Policías que no están preparados para disparar, es algo que plantea la jueza en su fallo. ¿Cuál es el rol de los derechos humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos en casos como este? ¿Cuál es el rol de los fiscales? ¿Por qué no hubo un fiscal en el lugar del hecho al momento en el que ocurrió semejante hecho? ¿Por qué no había un fiscal conduciendo la investigación desde el primer momento? Varios cuestionamientos que la jueza de la Cámara del Crimen, la doctora Dolly Fernández, plantea en su fallo, en su fundamento. Uno podrá estar de acuerdo o no, los fundamentos están expuestos y esto es lo que ha hablado la justicia. Los jueces hablan por sus fallos, vaya si habló la jueza, la doctora Dolly Fernández.